Cuando nos mencionan la palabra arte, para algunos se nos viene a la cabeza ciertas obras hechas en la Grecia antigua, como las obras de Homero, la famosa Ilíada y la Odisea, o la Antigonia de Sófocles. Pero la verdad es que nuestra interpretación de llamarlas arte para ellos era algo muy diferente. Para la mayoría de nosotros, asistir a una representación de Antigonia es una experiencia artística. Cuando los antiguos atenienses vieron por primera vez la Antigonia, la hicieron en marco de un festival político-religioso. El festival duraba 5 días e iniciaba con los procesos religiosos en advocación del dios olímpico Dionisio, entre otras presentaciones introductorias, como presentar a los huérfanos de la guerra. Estos eventos duraban 5 días y una vez estas ceremonias introductorias terminaban, se daba inicio a las representaciones que comprendían 9 tragedias, 3 obras satíricas, 5 comedias y 20 himnos colares dionisacos. Con respecto a este contexto, Winkler y Zeitlin afirman que parece equivocado llamar las piezas de teatro en el sentido moderno de la palabra, y al mismo tiempo llamarlas bellas artes en el sentido moderno. Diferencias entre arte, techne, ars. Los griegos antiguos no tenían una palabra para lo que nosotros llamamos como arte bello. La palabra más cercana que tenían era techne, al mismo tiempo que la ars romana. Estas palabras en su significado se denominaban como oficio. Techne y ars abarcaban cosas tan diversas como la carpintería y la poesía, la fabricación de zapatos y la medicina, la escultura y la hípica. Techne y ars abarcaban cosas tan diversas como la carpintería y la poesía, la fabricación de zapatos y la medicina, la escultura y la hípica. Estas no se referían a alguna clase de destreza humana, y en algún momento los filósofos e historiadores tuvieron la tentativa de catalogarlos como más allá de un oficio, o catalogarlos de una forma distinta, pero no se hizo. Yo creo que hay innumerables pruebas de que los antiguos griegos y romanos carecían de una categoría de arte. En efecto, incluso las concepciones y las prácticas diversas, que parecen semejantes a las nuestras, adquieren un significado distinto cuando se las examina en su contexto. Por muy reconfortante que sea buscar precedentes y orígenes para nuestras creencias en la antigüedad, tenemos mucho más que aprender acerca de las profundas diferencias que nos separan de las antiguas actitudes. Para Aristóteles, el artista artesano se hace con un material en bruto, refiriéndose a un carácter o el cuero, para hacer tragedias o unos zapatos. Jerome J. Pollitt afirma: en las artes miméticas, las formas finales son ciertamente imágenes y al mismo tiempo objetos, y este hecho las distingue como formando parte de un grupo. Pero en ningún lugar indica Aristóteles que pensara que su modus operandi fuera diferente del de las otras artes. Si hubiese pensado que había un grupo especial de artes, probablemente Aristóteles lo habría hecho explícito. Claro está que ni Aristóteles ni Platón afirmaban que hacer una estatua o las tragedias fueran mejor que hacer zapatos. En la antigüedad el término literatura se usaba para referirse a un cuerpo escrito. Eso difiere a nuestro sentido moderno en que nos referimos a un canon de escritura creativa. Literatura podría ser interpretada a una estructura escrita, escritos legales, protocolos y litúrgicos. Cabe recalcar de que la poesía estaba en un nivel más alto, ya que solamente era estudiado por las clases altas. El artesano artista. Recordemos que en los años del griego antiguo, los artistas y artesanos eran solo personas que hacían un determinado oficio. En la pintura y la escultura, al mismo tiempo que en la carpintería y la navegación por vela, el artista artesano tenía que combinar una capacidad intelectual para hacer esos oficios. Lo que más llama la atención en la antigua concepción griega del artesano artista es la ausencia del moderno hincapié en la imaginación, la originalidad y la autonomía. En general, la imaginación y la innovación eran apreciadas como parte del oficio cuando se trataba de producir algo con un propósito determinado, pero no tenían ese sentido enfático que tiene en los tiempos modernos. Plutarco afirma que ningún aristócrata de talento, tras haber admirado el célebre Zeus de Fidas, nadie querría ser Fidas. Más adelante, en algunos círculos romanos, el estatus de escultor y pintor griego
fueron elevados. Lo que admiraban de esas figuras eran sus habilidades para hacer un trabajo tan convincente en términos de semejanza. Esto solo sucedía cuando el autor de dicha figura ya había muerto. Aunque hay pasajes en las obras de Plinio y Cicerón en los que se muestra un gran respeto por los pintores y escultores, en general se mantenía un profundo prejuicio aristocrático contra el trabajo manual, sobre todo si era realizado por dinero, por muy inteligente, habilidoso o inspirador que fuese. Todos estos prejuicios seguían sin ser aplicados para los autores de discursos y poetas, en especial para los poetas, ya que ellos recibían encargos para himnos y odas en los festivales religiosos y políticos. Belleza y función. Al parecer, los griegos y romanos no tenían nuestra categoría de arte y artista, pero ¿acaso consideraban la cultura, la poesía y la música con esa especie de contemplativa desapego que nosotros llamamos estético? Existen algunas razones que demuestran lo contrario. Las obras que clasificamos como arte griego o arte romano estaban profundamente hacendadas en el contexto social, político, religioso y práctico. La poesía lírica y épica romana también estaban relacionadas con determinados contextos sociales, donde servían como medio de comunicación, persuasión, instrucción o entretenimiento. Los discursos políticos eran admirados. Esto no se refería a todos, solo a unos cuantos, pero no por su estética, sino por si estaban bien compuestos y eran lo suficientemente persuasivos o se veían bien ejecutados. Martha Nussbaum sostiene que la poesía, el arte visual y la música cumplían con una función ética, tanto por su forma como por su contenido. Las artes visuales estaban firmemente compenetradas dentro de sus respectivos contextos funcionales. La arquitectura, de acuerdo con Vitruvio, dependía tanto de su solidez como de su belleza. Entonces, ¿qué pasa con la belleza? La idea de belleza en el mundo antiguo solía combinar lo que nuestras teorías estéticas ponen por separado. Belleza, kalon, era un término genérico que se aplicaba al pensamiento y al carácter, a las costumbres y a los sistemas políticos. Lo mismo que se aplicaba a la forma y a la apariencia física. La palabra griega, kalon, o la latina, pulcrum, a menudo eran implementadas simplemente para referirse a lo moralmente bueno. Hubo en efecto una idea más estricta de la belleza, como apariencia sensible entre los sofistas, pero el sentido amplio de belleza seguía siendo el dominante. Al final de la antigüedad, Plotino y más adelante San Agustín, quien incluía la escultura, la arquitectura, la música y sus análisis sobre la belleza, todavía colaboraban a tales artes muy por debajo de la belleza moral, intelectual y espiritual. Incluso en el influyente Tratado de Plotino, estamos lejos de contar con una concepción del arte unificada por un principio interno común, y en oposición a las artesanías y oficios. Tampoco recomienda Plotino una contemplación desinteresada de las obras con fines en sí mismo. Los antiguos, por mucho que tuvieran delante de sí excelentes obras de arte y que fueran bastante susceptibles al encanto de estas, no solo no eran capaces de establecer la cualidad estética de estas obras de arte, sino que además tampoco conseguían distinguir entre estas supuestas cualidades y las funciones morales religiosas y práctica de esas obras, o usar tal cualidades estéticas para agrupar a las bellas artes. Poco a poco, muchos romanos prominentes comenzaron a tener un entendimiento de nuestra concepción de bellas artes, ya que encargaban copias de las obras griegas y estatuas y pinturas. Comenzaron a ser disfrutadas los trabajos de los artesanos y artistas griegos. El ejemplo más notable es el emperador Adriano, quien era un apasionado admirador y coleccionista de la escultura griega, y al mismo tiempo un inspirado mecenas de la arquitectura, como lo atestigua los jardines de Tivoli. Asimismo, Cicerón, Plinio y muchos otros escritores de la época hacen comentarios sobre pintura y escultura, donde encontramos un cierto sonsoneo moderno, aunque por cierta parte tiene que ver más con el enriquecimiento y el prestigio que con el arte en sí mismo. El reconocimiento del cristianismo como religión oficial en el siglo IV y la subsiguiente destrucción del Imperio Romano reforzaron el carácter funcional de la poesía, la música y las artes visuales,
de tal modo en que en Europa harían falta otros 1500 años para que se estableciese el moderno sistema del arte y de lo estético.